¿de acuerdo? Entonces, solo me hacen una lista los que no tienen grupo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, los que no tienen grupo, vayan haciendo una lista, ¿de acuerdo? Ok. Y no pongan su nombre 2 veces, por favor. Les agradezco. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de la parte, digamos, de la salud mental, vamos a tener 2 partes importantes, o vamos a tener 2 conceptos o palabras que van a resonar al momento de hablar de esto, ¿de acuerdo? ¿Y por qué va a ser importante? Porque pues vamos a ver que muchos conceptos de estos se han ido estancando a lo largo de la historia, ¿no? Y pues parte de eso es lo que es la mente y lo que es el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué piensan de estos 2 conceptos? ¿Creen que son 2 palabras distintas, la mente y el cerebro? ¿Son 2 características diferentes? ¿Qué será? Como cerebro, pues tenemos un componente físico, que sería la parte material tangible, y la mente sería el proceso que va a realizar las emociones, el pensamiento, la memoria, ya la parte abstracta, pero que igual es fundamental e importante. Cuando dices abstracto, ¿a qué te refieres? O sea, que no está dentro. Que no se puede materializar, pero existe. Como por ejemplo un pensamiento que no puedes materializar. No se puede materializar. Ok, ¿quién más? El cerebro es algo físico, tangible, que se puede tocar, algo que se puede manipular, y la mente sería tal vez el potencial que gracias al cerebro ocurre también esto del pensamiento y la salida de las emociones de cada persona y el temperamento. Ok. ¿Y dónde estará eso, las emociones y el pensamiento? Dentro de la parte del cerebro, ¿dónde la vemos? El sistema límbico, subconsciente o cerebro emocional. No solo, pero algo importante es que el cerebro, y eso vamos a ir viendo, se va a desarrollar a través de algo que ustedes ya viste histología, ¿no ven? Ok, entonces a través de todo lo que es la parte de las neuronas y de lo que, ¿ya lleva bioquímica? A través de lo que son los neurotransmisores. Las conexiones de estas células nerviosas van a permitir justamente que la codificación de la información que ingresa, ¿a través de dónde? ¿A través de dónde está? Exacto, a través de los sentidos se va a codificar en energía que se va a transmitir a través de neurotransmisores y va a generar un pensamiento, una emoción, una idea, un plan, ¿no? Pero, como ustedes han dicho, muchas veces, a lo largo de la historia, la parte de las emociones, de la mente, de nuestra inteligencia, ¿de acuerdo?, se ha ido separando de lo que es la parte del cerebro, ¿de acuerdo? Chicos, si no quieren estar, no hay problema, dale, porque yo me distraigo y no logramos avanzar. Bueno, entonces, esta parte, de acuerdo, del cerebro, esta parte que se va codificando, no es algo, como decían, por ejemplo, abstracto, o algo que está en otra parte, porque sería como quitarle la parte científica que a nosotros nos interesa. A nosotros como médicos no nos va a interesar, de acuerdo, generar, por ejemplo, un psicoanálisis, algo que esté en algún lado de yo, el ello y lo superior, no. Nos enfocamos en la parte neurocientífica, porque si no, no va a haber motivo, ¿de acuerdo? Nosotros como médicos necesitamos el sustento científico, porque de esa manera también vamos a saber cómo vamos a actuar. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de este tema? Uno, vamos a definir lo que son los problemas de lo que es la mente y el cerebro. Vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando esto de la historia, ¿de acuerdo? Y obviamente vamos a ver los últimos avances en relación a lo que es la parte de la neurociencia.
Entonces, algo interesante que nos vamos cuestionando nosotros, a veces, digamos, cuando estamos realizando un acto, o cuando salimos a algún lado, o cuando tenemos, digamos, una duda sobre el comportamiento de alguien, ¿no? Nos preguntamos cómo es posible, por ejemplo, que el movimiento de un brazo, que es algo automático, es algo mecánico, es algo de la parte, digamos, motora, junto con este alcance de los procesos químicos y eléctricos, va a tener, por ejemplo, el fin de dar una rosa a un ser querido, ¿no? Cómo estas dos acciones que parecerían motoras y emocionales van a llegar a tener un fin. Entonces, ¿qué piensan? ¿Habrá algún momento que el ser humano se mueve sin sentido? Sí, bueno, de hecho hay unos ganglios que se encargan mayormente de movimientos de respuesta por reflejo, que se encuentran en la médula espinal. ¿Pero es sin motivo? Ah, bueno, sí, tiene un motivo. Pero no, ¿Cuál es el no motivo? nuestro motivo abstracto. ¿Pero cuál es el motivo? El motivo es dejar de tener un daño o una respuesta que... Es una estimulación, Sí. o sea, el estímulo genera el movimiento, entonces no es patológico. ¿No ven? Hay una intención porque ha habido una estimulación. Pero en este caso, respondiendo por ejemplo a la pregunta, sería más que todo en el proceso de la mente que se genera aprendizaje. A lo largo de nuestra vida generamos la capacidad de aprender y adquirir conocimiento, y de acuerdo a eso que asociamos en fin a la pregunta, ¿no? Que al querer darle una rosa a alguien con el intento de demostrarle cariño, afecto, ahí se generan, y para eso nuestro cuerpo tiene que generar el movimiento muscular para hacer el afán de entregarlo. Entonces es el proceso de aprendizaje y la relación que tiene el aprender, que está con relación a la mente, la parte física de todo el sistema nervioso para poder generar ese impulso, ¿no? Podría ser como que el impulso para generar la acción. Ok, entonces hay intencionalidad. ¿Y cuando no hay intencionalidad? ¿En qué momento haremos algo sin intención? Cosas automáticas, por ejemplo. No, pero No, pero si no respiramos, ¿qué va a pasar? Tiene una intención de supervivencia. Nuestro cerebro tiene el sistema autónomo. Porque si no, imagínense contar, a ver, corazón, le puso el sistema del espacio más rápido, ¿no? Ya eso lo hace. Pero ¿qué momento el cuerpo realizará un movimiento sin intención? Porque eso es lo que nos quiere decir esto. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros fundamentamos, ya sea de la parte emocional, ya sea de la parte de la inteligencia, de la planificación, ya sea de la parte, digamos, de supervivencia y todo, tiene una intencionalidad. ¿Y qué momento no tiene intención? Porque alguna vez antes han debido escuchar que les dicen, no era mi intención hacerlo. Entonces, ¿cuándo? Procesos patológicos. Exacto, ¿como cuál? El Parkinson, exacto. Toda la patología neurológica, las coreas, los tics, lo que es el Parkinson, son movimientos involuntarios, donde no hay una intención. No es que yo digo, ay, voy a temblar para que todos sepan que tengo Parkinson, ¿no ven? No, lo hago. Esos movimientos involuntarios, entonces, que se generan, son patológicos. El resto de acciones que nosotros realizamos son voluntarias, ¿de acuerdo? Todo lo que el ser humano hace tiene una intencionalidad, y cuando no lo tiene es patológico, ¿de acuerdo? Entonces, también hay situaciones, como vamos a ver acá, donde vamos a tener movimientos por la ley, ¿no? Como uno, la ley de la gravedad. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Eso quiere decir con el resto de las cosas a nuestro alrededor y nosotros como seres humanos. Por ejemplo, este emoji, ¿no? De este osito que se está moviendo, ¿tiene una intencionalidad?
¿Cuál? Otra vez. El osito tiene, el emoji tiene una intencionalidad. Generar una respuesta. Ok, entonces, ¿de quién va a ser la intención? ¿Del emoji o de la persona que lo coloca? De la persona que lo coloca. Ok, entonces otra vez. ¿El emoji tiene una intencionalidad? No. ¿Por qué? Porque es una programación. A través de ceros y unos en un programa, pues yo genero una imagen que se mueva y, por ejemplo, muestre una auscultación. Pero es mi intención, no sé si soy pediatra, digamos, mostrar cómo se ausculta, digamos, no sé, se me ocurre, ¿vale? Pero es mi intención como ser humano. Es lo mismo que una piedra. Si yo boto una piedra de la montaña y comienza a rodar, ¿la piedra rueda con intención? ¿Por qué rueda? Porque hay una ley, ¿no? Entonces la ley va a ser que la piedra ruede, pero no tiene ninguna intención. Entonces quiere decir que el hecho de que cosas a nuestro alrededor se muevan no siempre va a tener una intención, pero eso nos diferencia a nosotros, los seres humanos, porque ya les he dicho, nosotros sí vamos a tener una motivación, una intención o un porqué para generar un movimiento. El momento en el que no lo hacemos es cuando hay algo patológico. Entonces, no siempre fue así, ¿de acuerdo? O sea, no siempre se consideró, ¿de acuerdo?, esta intencionalidad, este movimiento que se atribuye a una función del cerebro a considerarse algo esencial desde el cerebro. Por ejemplo, en 1700 a.C., ¿de acuerdo?, ya hubo lo que eran los papiros. Uno que fue encontrado por Edwin Smith, que era un quirúrgico, encontró la manera en la que realizaban la momificación, que guardaban en urnas de oro diferentes órganos vitales para lo que era el faraón y todo, porque era solo dedicado a personas importantes. ¿Qué pasaba con el cerebro? ¿Qué creen? ¿Y qué se hacía con él? Exacto. El cerebro en la edad antigua era considerado un desperdicio. ¿Ustedes se acuerdan de anatomía? ¿Qué consistencia tiene el cerebro cuando lo tocamos? Exacto. Es viscoso y si lo aplastamos, se vuelve puré, ¿no? Por eso hasta los cortes es bien difícil realizar. Entonces, ¿qué coloración tiene? Sí, blanquecino grisáceo, ¿no? Entonces, cuando los egipcios miraron esto, consideraban pues que era como el resto de la grasa que encontraban en el resto del cuerpo, que no tenía ninguna utilidad, porque además no contenía sangre, era lo que se consideraba entonces. Entonces, ahí al momento de hacer las momificaciones, quitaban el cerebro y lo botaban. En las urnas guardaban el corazón, el riñón, el hígado, hasta el páncreas, y lo guardaban para el momento donde el faraón tendría que resucitar. Si el faraón resucitaba, ahora sería como son libres sus planes, porque no tenían cerebro los pobres. Entonces, imagínense 1700 a.C., se van a acordar las fechas. Para el 384, de acuerdo, el 322 antes de Cristo, pues teníamos a Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Para la época de Aristóteles teníamos las teorías de Galileo. ¿Cuáles eran?
el hombre es el centro del universo. Pero Antes de eso, ¿cuál es el centro del universo, del mundo? Exacto. Creíamos que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces comenzamos con las teorías centristas, o sea, buscar un centro, ¿no? Y en relación a eso, pues todo gira. Entonces, así como el mundo era el centro del universo, ¿de acuerdo? Entonces, para el cuerpo, ¿cuál sería nuestro centro? Exacto. Y ahí viene la teoría cardiocentrista de Aristóteles. Aristóteles decía que el corazón era el que comandaba todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí estaban las emociones, ahí estaba la parte de la sangre, ¿no? Entonces era el más importante. Si le pasaba algo al corazón, pues todos moríamos. También dentro de esto va haciendo varias palabras relacionadas a esto. El recuerdo, ¿no? La cordura. Entonces relacionaba que la persona estaba bien mientras su corazón esté bien. Y si alguien en esa época, digamos, enloquecía, era porque algo estaba funcionando mal en el corazón. Y también de ahí vienen los diferentes tipos de bilis, ¿no? Porque iba relacionado con el hígado y el corazón. ¿Qué decía entonces Aristóteles sobre el cerebro? Aristóteles, igual que los egipcios, ¿no? Consideraba que el cerebro no tenía ninguna función. ¿Por qué? Porque era blanco, no tenía sangre. Entonces era grasiento, era inútil. Y ahí viene uno de sus contemporáneos, ¿no? Que sería Hipócrates. Hipócrates, que lo conocemos, ¿no? Es el padre de la medicina de nosotros. Para él, ¿cuál era la diferencia de Hipócrates y Aristóteles? ¿Por qué lo consideramos el padre de la medicina, Hipócrates? ¿Qué es lo que él hizo? ¿O qué es lo que él inició? La atención de la medicina se centra más en la persona, el paciente. Ya, igual que Aristóteles, pero ¿qué pasa? ¿Qué creó? El código hipocrático, sí. ¿Hacia quiénes? ¿Por qué creó el código? Ahí está. Porque Hipócrates fue el que comenzó a crear las escuelas de medicina. Es el que comenzó a tener discípulos para entonces. Entonces Hipócrates, de acuerdo a cuando comienzan las escuelas, él consideraba algo importante, la parte de correlacionar lo que ve con lo que está apareciendo con los síntomas, ¿no? Entonces, ¿él qué decía? Que era una época, ya sabemos, de peleas por todos lados, entonces veía a los soldados llegar y se daba cuenta que cuando llegaban con lesiones en el cráneo, ¿no? Cuando llegaban, no sé, a plaza del cerebro o con golpes que así hayan dado a nivel de la cabeza, había alteración en los soldados. Perdían la mitad del movimiento, no podían hablar bien, o había algunos, digamos, que llegaban a no reconocer a nadie. Entonces, Hipócrates decía, ¿por qué? Si el cerebro no es importante, cuando hay una lesión a ese nivel, hay una alteración del cuerpo. Entonces, Hipócrates va en contraposición de Aristóteles y considera que el cerebro sí tiene protagonismo. Refería que, digamos, de ahí venía el dolor, la alegría, las emociones, la memoria, la inteligencia, ¿no? Y para estos dos, tanto para Aristóteles y para Hipócrates, viene un nuevo sucedáneo que sería Galeno, en el 130 después de Cristo, ¿no? Recuerden lo de Egipto, así 1300 antes de Cristo. Galeno, en el 130 después de Cristo, agarra ambas teorías, ¿no?
y dice, bueno, ni uno ni el otro, unamos ambas. Entonces refiere que para el ser humano, ¿de acuerdo? Había algo entre... Bueno, Galeno consideraba que el cuerpo humano tenía en el cerebro como una copa, ¿no? Y que el cerebro se llenaba de algo que él lo llamaba un elixir, un elixir sagrado, al que él llamó los espíritus animales, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la parte de los espíritus animales, Galeno consideraba que teníamos tres diferentes espíritus. El espíritu animal, que venía en el corazón, que era el que nos daba la fuerza, nos cambiaba los movimientos. El espíritu de la vida, que estaba en el hígado, ¿no? Que de él dependía si íbamos a vivir o no. Y los espíritus animales que se centraban en la parte de la cabeza del cerebro. Entonces él decía que cuando íbamos a realizar algo, no sé, pedir matrimonio, no sé, ¿de acuerdo? El espíritu animal del cerebro se llenaba de un líquido que venía de los dioses, ¿de acuerdo? Ese líquido que venía de los dioses se iba por tubos a través de todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Y eso generaba nuestra acción, nuestro comportamiento. Si bien Galeno lo llamó así, para nuestra época, ¿qué serían esos tubos? No, pues el cerebro. Exacto. Serían los nervios. Entonces, ¿qué decía Galeno? Decía que había momentos donde los espíritus animales no actuaban, ¿no? Donde venía como que el mal que nublaba todo esto y que era el momento donde actuábamos automáticamente. Por ejemplo, cuando venía un mejor amigo, así tu mejor cuate de la vida, o tu mejor amiga, y te quería dar un puñete, él decía, por más que tú sepas en tu consciente que no te va a hacer daño, tú te mueves para protegerte, ¿no? Y él decía, era porque ese momento es como que los espíritus animales se apagaron. Es su descripción. Para nosotros, ¿qué sería eso en la actualidad? Los reflejos, ¿no? Pero él lo dejó así como teorías, ¿no? Y bueno, eso fue su gran aporte de Galeno para nosotros. Para ir avanzando dentro de la historia de Galeno, viene Nemesio. Nemesio, que era un médico sirio, ¿de acuerdo?, refería que el ser humano dentro de la parte de la Edad Media tenía este elixir que refería Galeno, tenía que estar en compartimientos dentro del cerebro. A estos compartimentos los llamó ventrículos, ¿de acuerdo? Entonces, para Nemesio, el cerebro tenía tres ventrículos. Un ventrículo delantero que estaba dirigido por la parte del sentido común, un ventrículo medio que tenía que ver con la empatía y un ventrículo inferior o occipital que tenía que ver con la parte de la memoria. Entonces decía, no, en el cerebro hay tres orificios donde están estos ventrículos, donde se carga este espíritu animal, que decía Galeno. Pero ¿qué pasa ya para la Edad Moderna? 1452 después de Cristo. Entonces, ahí llega la parte de los cambios, ¿de acuerdo? Y uno de los primeros cambios viene con Leonardo da Vinci. Entre el 1452 y el 1519, sabemos que da Vinci ayuda con algo importante, que ¿qué es?
el hombre perfecto, con los inicios de los dibujos, ¿de acuerdo?, neuroanatómicos. ¿Por qué será esto importante? ¿Quién ha sido el primer padre de la anatomía? Que acabamos de mencionar. Ok. No. Galeno. ¿Cuál era la diferencia de la época de Galeno y Leonardo da Vinci? Exacto, ¿por qué? Porque no había referencia visual. En la parte de la religión, que vamos a ver, que todavía aquí sigue funcionando, la parte de la religión generaba muchas normas o leyes de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer. En la época de Galeno, que era uno de los primeros anatomistas de la historia, Galeno no estaba bien visto, ¿no?, el diseccionar cuerpos humanos. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano era sagrado, ¿no? Entonces nadie podía tocar los cuerpos humanos, porque era como una blasfemia, como ir en contra, ¿de acuerdo? Entonces Galeno, para superar esa curiosidad o el tener conocimiento, comenzó a diseccionar animales, chanchos, caballos, ¿no?, todo lo que él podía, para generar que dibujos lo más relacionado posible al cuerpo humano. Entonces todos los dibujos que hacía Galeno eran relacionados a la adaptación del animal en el cuerpo humano. Pero Leonardo da Vinci, que todavía vivía en la época católica, ¿de acuerdo?, tampoco estaba permitida la disección de cuerpos. Aquí sí estaba prohibida por ley. Pero él, ¿qué hacía? Iba a las funerarias y diseccionaba los cuerpos y dibujaba los cuerpos que ya estaban, por ejemplo, lastimados, fracturados, ¿no?, que estaban abiertos. Entonces él los iba dibujando. Pero ¿cuál era su curiosidad de Leonardo da Vinci? ¿Cuál ha sido así su mayor búsqueda, su cruzada? ¿Qué quería encontrar? Ok, a través de lo que nosotros conocemos como el Santo Grial. Entonces él decía que tal vez el Santo Grial de ese elixir de Galeno, pues estaba en estos ventrículos, ¿no ven? Entonces, ¿qué hizo? Metió parafina al cerebro para encontrar estos ventrículos. Una vez que quita el cerebro, ¿qué habrá encontrado? No he encontrado nada. He encontrado una masa, y estos tres orificios de Nemesio pues no existían, ¿no? Entonces lo que afirma Leonardo da Vinci es que no había la parte de estos ventrículos de la forma en la que dijo Nemesio. Ya eso viene André Vesalius en el 1514 al 1564. André Vesalius, en la época que ya comenzó la parte de lo que era la mecánica, ¿de acuerdo?, comenzó con la parte de los automóviles, de la creación de los automóviles. Entonces, ¿qué se descubrió? Que las carrozas se podían mover sin la necesidad de caballos. ¿Cómo se podían mover? Ok, a través de algún tipo de energía que suplantaba el uso de los animales para que estos se movieran automáticamente, ¿no? Entonces, André Vesalius, dentro de esa época de lo que es la parte de la fábrica, hizo sus libros que eran la Corporis Fabrica, que André Vesalius sí es el padre de la anatomía moderna, lo que ahora nosotros conocemos. Entonces, André Vesalius hizo 7 libros, ¿de acuerdo?, de anatomía. De estos 7 libros, 2 libros iban, uno completo a lo que era la estructura del cerebro y otro a lo que era el sistema nervioso. A él le debemos un poco. Lo que nos hace
Entonces, ya no le quito. Entonces, la parte de, obviamente, del desarrollo ya de la anatomía, pues en la comparación de los libros de Galeno y los libros de André Vesalius, ¿qué habrá encontrado? Que todo era diferente, que todo lo que sabíamos que Galeno nos había dejado, pues no era útil. Entonces, así como Hipócrates había reconocido que es importante la correlación clínica, ¿no?, con lo que encontramos, pues es importante también tener un conocimiento exacto de lo que estamos explorando. Y ahí viene nuestro gran amigo Thomas Willis. ¿Cuál es la estructura anatómica que nos ayuda? Al problema de Willis. Exacto, la irrigación del cerebro. Entre 1621 y 1675, Thomas Willis nos ayuda a descartar el hecho de que el cerebro no tenía irrigación, y más bien que todo lo contrario era un órgano con alta irrigación, ¿no? Y obviamente alta sensibilidad a este nivel. En 1596, con Descartes, ¿de acuerdo?, con esto del desarrollo de los automóviles y toda la parte de el desarrollo, él quería destacar algo, que era la teoría de Galeno. Pues imagínense, hasta el 596 seguíamos pendientes de que había un elixir que se alojaba en el cerebro para mover los espíritus animales y que nosotros tengamos un movimiento. Entonces decía, ok, el corazón es la fuente, porque hay mucha irrigación según Willis, ¿no?, y el polígono, pero el cerebro sigue siendo un acueducto, o sea, sigue filtrando la sangre del cerebro, porque si separamos los glóbulos rojos, queda, ¿no ve?, el líquido. Entonces decía, no, entonces el corazón se encarga de separar esto para mandar al cerebro este líquido. ¿Pero qué pasó? Dentro de esto, Descartes, ¿no?, cuando hacía esta parte de la teoría, decía, ok, Leonardo da Vinci no ha encontrado el Santo Grial, ¿no? No ha encontrado la copa o el elixir donde se vertía esto, pero tiene que haber un lugar donde sí esté. Ya eso, él lo llamó glándula pituitaria. La glándula pineal o la hipófisis para él era el lugar donde se La comunicación entre el alma y el cuerpo. exacto, el lugar donde se destilaba, se dilataba, quería decir, se destilaba este elixir de los dioses para generar la intencionalidad. Por tanto, en la glándula pituitaria era donde estaba la parte del alma. Es lo que él dice, ¿no? Porque como no han encontrado otro lugar, pues pongámosle aquí. O sea, tiene que haber en algún lado, porque tenemos que estar seguros de que los dioses nos ponen eso. Ajá. Y ahora viene ahí la teoría de Descartes del dualismo cartesiano. Para Descartes decía, ok, el cerebro es como la máquina, ¿no? Lo han ido descubriendo. Es ese motor que tiene movimiento, los músculos son como las herramientas, los metales, las maderas que se mueven, pero esa energía que permite que nos movamos está en el alma, en la mente. ¿Y dónde está el alma y la mente? En un plano paralelo, ¿no veo? O sea, en algún lugar del mundo, pero no en el cuerpo. Eso era lo que mantenía. Y ahí viene, en el siglo XVIII, el experimento de, bueno,
discúlpenme mi alemán, no sé muy bien, de Schwammerdamm. Sí, es así. Entonces, ¿qué dice en la época en el siglo XVII? Todavía estaban los espíritus animales y toda la cosa, ¿no ven? Entonces, ¿qué dice? Ok, vamos a poner a prueba. Bien, vamos a poner cómo se realiza esto. Entonces, ¿qué hace? En una jeringa de vidrio, ¿de acuerdo? Él pone una anca de rana, ¿de acuerdo? Y del anca de la rana saca un nervio, que era supuestamente por donde iban los espíritus animales, ¿verdad? Entonces saca el nervio, ¿de acuerdo? Y tapa la jeringa. Y pone una gota en la parte de la aguja de la jeringa, una gotita de agua, ¿no? Entonces él dice, ¿cuál es la teoría? Si yo voy a pinzar el nervio, voy a generar que el líquido que está dentro con los espíritus animales reaccione. ¿Y qué va a pasar con el músculo cuando se llene de estos espíritus animales? No, se va a volver como Hulk. Esa era la teoría. ¿De qué? Va a aumentar su volumen, ¿no? Entonces, si aumenta el volumen de esto que está cerrado, ¿qué va a pasar con la gota? Va a expulsarse, ¿no? Ok, ¿qué creen que pasa cuando pince el nervio? Nada, obvio, no hay aumento de volumen, nada, ¿no? No somos Hulk. Entonces, no pasa nada. Y dice, pero, o sea, ¿dónde está el espíritu animal? O sea, ¿dónde está ese cambio que tiene que haber en todos esos? Entonces, ¿qué dice? Para el siglo XVII, que esta teoría no es cierta. Entonces, al ver que no hay un alma o un espíritu animal que nos mueva, tiene que haber algo que nos mueva, ¿no ves? Sí, es la época de la generación mecánica y ya pasamos del vapor a la electricidad. Entonces, Luigi Galvani, entre el 1737 y el 1798, cuestiona de que, ok, no hay espíritus animales, pero tiene que haber algo que permita el movimiento del ser humano. Entonces, él comienza a diseccionar en su casa ancas de rana y comienza a usar ¿qué? Electricidad. Entonces comienza a pasar electricidad primero a través de diferentes lugares, ¿ok? Es decir, que no producía nada más que la pobre carne de las ranitas y chamuscas. Hasta que comienza a usar los nervios. ¿Por qué? Porque decía, si los espíritus animales supuestamente se movían por ahí, pues pasemos energía por ahí. Y genera la contracción muscular. Entonces, ¿qué dice Galvani? El ser humano se mueve con electricidad. Para el siglo XIX, ¿de acuerdo? Decían, ok, el ser humano se mueve con electricidad, pero no piensa con electricidad. Es Dios el que nos da nuestros pensamientos, inteligencia y lo demás. En el siglo XIX comienzan a hacer las pruebas científicas a través de lo que es la corteza. Entonces, dice, ok, si hay movimiento y el movimiento viene del cerebro, entonces tiene que haber zonas en el cerebro. Y ahí comienza la teoría frenológica. Entonces, Joseph Gall, hasta el 1828, crea la teoría que en el cerebro no teníamos como que un elixir, pero teníamos funciones específicas en cada lugar del cerebro. Pero no eran
como que de movimientos así, sino generales. Teníamos una zona para ser amigos, teníamos una zona para el amor conyugal, teníamos una zona de alquimista, o sea, cada parte de nuestro cerebro tiene una zona que nos da una habilidad. Nadie quería ni sus amigos a Joseph Gall, porque dentro de esta teoría él medía lo que eran los cráneos. Y consideraba que, por ejemplo, si tenías más frente, eras más inteligente. Si tu lado occipital derecho era bueno, eras mejor, digamos, amigo o mejor amante, cosas así. Entonces, muchas veces cuando él encontraba un cráneo que tenía las medidas, pero no estas capacidades, él lo único que hacía era votarlo. No lo incluía dentro de su teoría. Entonces ya no es científico, ¿no ven? Y otra cosa que hacía, porque era medio raro, era que guardaba los cráneos. O sea, su casa era llena de cráneos. Y muchos de sus amigos dejaban firmado en su testamento que no querían que se lleve su cráneo. ¿Por qué? Porque él se lo llevaba, respaldando esta su teoría. ¿Sí terminan ustedes? Pero ¿qué pasa? En el 1824 al 1880 comienza a darse cuenta que el cerebro no solo servía para la parte del movimiento, sino que también podía servir para otras habilidades, como ¿cuál? La del lenguaje. El neurofisiólogo francés Paul Broca, ¿de acuerdo? O sea, le gustaba viajar, ir de hospital en hospital y curiosear a los pacientes. En uno de esos fue a un hospital donde le dijeron que iba a haber un paciente al que llamaron Michel Tantan, que le iba a parecer muy interesante. ¿Por qué? Le decían que él no podía hablar, ¿no? Y que de repente había perdido su habilidad de lenguaje y que no sabían qué había pasado. Entonces él lo sigue y se da cuenta de que este paciente sí lo podía entender, pero no podía hablar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, le decía, andaba a barrer el patio, digamos, él iba y comenzaba a barrer. Y le decía, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Y decía, la escoba azul cielo. O sea, respondió otra cosa. Entonces decía, ¿cómo me puede entender, pero no puede hablar? Una vez que muere, ¿no?, el paciente, le hacen una disección a nivel del cerebro y encuentran que él tenía una lesión a nivel del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Ya esto lo conocemos como Área Broca. el área de Broca. ¿Qué tiene que ver con qué? Lenguaje, motor. Con la expresión del lenguaje. Pero ¿qué pasa? Llega Wernicke, no necesita de Aristóteles y pobre de esto se repite. Entonces llega Wernicke y dice, ok, tengo un paciente igual, pero este ni te hace caso ni te habla igual, ¿no? O sea, ni uno ni el otro. Y pues ni uno ni el otro. Nos vamos a quedar aquí y la siguiente vamos a continuar, ¿vale? Ok, chicos, ¿dónde está la hoja de